Clase de hoy de construcción de la ciudadanía vamos a hablar un poco acerca de lo que es la democracia, cuándo se originó y algunas características de tipos de participación democrática. Bien, para comenzar vamos a hablar de la política. Todos sabemos que, bueno, participar en política implica involucrarse en asuntos de gobierno por lo general o en asuntos públicos que atañen a la población. Ahora bien, la palabra política proviene de una palabra griega llamada polis, ¿no? Esto tiene que ver con que la democracia en sí y lo que es la participación en los asuntos públicos nació en la antigua Grecia. Ahora bien, ¿qué es polis? Bien, el término polis se refiere a las antiguas ciudades griegas para tomar conciencia, ¿no?, de lo que fue la antigüedad, ¿no?, en Grecia. Hay que tener en cuenta que Grecia como país no existía, sino que más bien era una región donde había un conjunto de ciudades, donde cada una tenía una nacionalidad, un conjunto de leyes y costumbres propias. Y esto significaba que cruzar de una ciudad a otra dentro de esta región era como cruzar de un país a otro. Si yo, por ejemplo, era ateniense y un día decidiría trasladarme a Esparta, por ejemplo, sería considerado un extranjero en esa región. La cuestión es que, de todas formas, cada poli tenía su manera de gobernarse, pero en el caso de Atenas, que es donde nació la democracia, es donde se vio la forma más pura de participación política de la población. En ese momento, la democracia, o más bien la política, ¿no?, que implicaba lo que es el uso de la democracia, implicaba participar directamente en el gobierno de la ciudad. Bueno, de hecho, los ciudadanos mismos eran los que gobernaban su poli, ¿no?, en el caso de Atenas, por medio de diferentes instituciones o discutiendo en la plaza principal que era el ágora. Y obviamente estos cargos eran rotativos, es decir, gobernaban por un día y después asumían otros ciudadanos. Y también, de alguna manera, esto implicaba involucrarse directamente, de manera responsable, en los asuntos de la sociedad. De hecho, bueno, esto tiene que ver con el fin último de la política en Grecia, que era velar por el bienestar común. Bien, la democracia, bueno, el término democracia, ¿no?, que es la forma actual de elegir a los representantes, proviene del griego, ¿no?, de un conjunto de palabras en griego, ¿no?, que es demos y kratos. Demos en griego significa pueblo y kratos significa gobierno. Entonces, estas palabras en conjunto que forman una significan gobierno del pueblo. Es decir, el gobierno es el que elige para decidir y gobernar. Bien, la democracia ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y si bien era muy común, ¿no?, que la gente eligiera y que hoy en día no son las personas las que gobiernan directamente las instituciones de gobierno, es importante considerar que cualquier persona que intervenga en asuntos públicos que atañen a grupos de personas o a una comunidad, un barrio, dentro de una ciudad, etcétera, está haciendo política. Por ejemplo, cuando se puede pedir para arreglar la plaza de un barrio, para, por ejemplo, levantar veredas, pensar un poco en cómo resolver el tema de la inseguridad, etcétera. Democracia, bueno, el sistema democrático tiene diferentes tipos de participación. Una es directa, ¿no?, tal como sucedía en la antigua Grecia, donde eran aquellas personas que cumplían con el requisito de ciudadano, en este caso, ser personas mayores de edad, varones y personas libres nacidas en determinada poli. No podían participar las mujeres ni los niños y los esclavos también estaban excluidos de esa participación. Otra cosa importante es que quienes participaban en la antigua Grecia eran personas virtuosas. Se consideraba virtuoso a todo aquel que tenía una educación y que su participación
era tan comprometida que se vinculaba con el bienestar de la gente. Hoy en día, la democracia que se emplea en la mayor parte del mundo es la democracia indirecta o representativa. ¿Esto por qué? Porque a través del voto, o también llámeselo sufragio, aquellos que cumplen con las condiciones actuales de ciudadano delegan el poder a los representantes que ellos eligen para tomar las decisiones de gobierno. Volviendo a la actualidad, vamos a hablar un poco de cuáles son las formas actuales de participar en política. Por lo general, la participación en política puede ser formal o informal. En el caso de la participación política formal, estas formas de participación formales suelen estar reglamentadas por las leyes, es decir, una ley donde se detalla, bueno, cuál es el mecanismo de participación, cuáles son los requisitos a cumplir, de qué manera se lleva a cabo, etcétera. Y las informales por lo general suelen darse de manera espontánea, es decir, pueden surgir en el momento e implica la participación de toda una comunidad. Bien, en el caso de las formas actuales tenemos dos maneras que están involucradas con la participación directa e indirecta. En primer lugar tenemos el sistema de voto o sufragio. Esta por lo general se utiliza para lo que es la forma representativa o indirecta. Y el que decide por medio del voto o el sufragio dentro de un sistema democrático es el pueblo. Es decir, el poder de las decisiones emanan del pueblo cuando elige, aunque si bien no gobiernan directamente, lo hacen sus representantes. En este caso, los representantes pueden ser los diputados y senadores, ¿no? que deciden las leyes, y en un caso más concreto, el presidente, el gobernador y el intendente. Esto, bueno, queda clarificado dentro de la Constitución Nacional en dos de sus artículos. En el artículo 1, que se sostiene que la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa. Y esto, bueno, de alguna manera se complementa con el artículo 22, que reza que el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes. En otras palabras, nosotros, siendo ciudadanos mayores, no ejercemos directamente las acciones de gobierno, sino que lo hacen nuestros representantes cuando son elegidos por medio del voto. Finalmente tenemos, bueno, dos ejemplos de formas de democracia directa, en la que la ciudadanía participa sin tener que valerse de sus representantes. Estas formas de alguna manera otorgan mayor poder de decisión política, ¿no? a los ciudadanos, apoyando o rechazando acciones de gobierno. Y dos ejemplos son la iniciativa popular y la consulta popular. La iniciativa popular es bueno, un recurso en el cual los ciudadanos presentan proyectos de ley ante el Congreso que para respaldarlo deben presentar una serie de firmas. Bien, luego el Poder Legislativo, es decir, las cámaras de diputados y senadores, se toman su tiempo para evaluar si el proyecto es viable o si no es viable, y si finalmente esta iniciativa popular es aprobada, este proyecto que es presentado por los ciudadanos cuando utilizan la iniciativa popular se convierte en ley. Y por otro lado tenemos la consulta popular, que es una convocatoria que hace el Congreso, es decir, el Poder Legislativo o el Presidente, o también Poder Ejecutivo, para un proyecto de ley, ¿no? Es una convocatoria que hace a la ciudadanía y tiene dos formas, una vinculante y otra no vinculante. La consulta popular vinculante, o también llamada referéndum, es obligatoria. Y si este proyecto es aprobado por la ciudadanía, automáticamente se convierte en ley. Y en el caso de la consulta popular no vinculante, se trata de una convocatoria no obligatoria y el resultado solo expresa la posición o la opinión de la ciudadanía.